caminaba lentamente por la acera, sintiendo cómo la tensión que la había atormentado durante las últimas horas finalmente comenzaba a desvanecerse. El proceso, que había durado días, por fin había terminado, dándole una bocanada de aire fresco tras la asfixiante atmósfera de la sala del tribunal. Habían absuelto a Amelie en ese absurdo caso, una pesadilla que la había perseguido durante los últimos meses. La esposa del influyente empresario Clark Wright, Wendy, había acusado a Amelie, enfermera quirúrgica de una clínica privada, de haberle dado en secreto infusiones de hierbas a su marido, supuestamente para perjudicar su salud y quedarse con su fortuna. La sala del tribunal estaba llena de tensión. El abogado de Wendy, un hombre pomposo y seguro de sí mismo, con ojos astutos, se esforzaba por pintar a Amelie como una intrigante manipuladora que, aprovechándose de su posición, había tejido una red alrededor de su rico paciente. El abogado lanzaba términos legales como una cascada, acusando a Amelie de violar la ética profesional, de practicar tratamientos no autorizados e incluso de intento de envenenamiento. Amelie, se oyó la voz del abogado, como profesional de la salud, usted sabe que prescribir hierbas medicinales sin autorización puede tener consecuencias negativas para el paciente. Actuó movida por intereses egoístas, intentando, en esencia, tomar el control sobre la vida y el patrimonio del señor Wright. Amelie apretó sus manos en puños, tratando de contener las lágrimas que amenazaban con salir. Ella realmente se preocupaba por Clark. Era un empresario con un carácter complicado, pero su condición requería atención especial. A Amelie le daba pena Clark. Había notado lo distante que era su esposa y su falta de interés en la salud de su esposo. A veces, viendo la soledad del empresario y su necesidad de un contacto humano genuino, deseaba aliviar su sufrimiento con remedios simples y naturales, conocimientos que había heredado de su abuela desde pequeña. Amelie creía sinceramente que las infusiones de hierbas le calmarían los nervios y mejorarían su sueño. No tenía ninguna intención egoísta. Amelie, se escuchó nuevamente la voz severa del abogado de la señora Wright. Dígame, ¿tiene su infusión medicinal el permiso del Ministerio de Salud? ¿Se han realizado ensayos clínicos que prueben su efectividad? ¿Acaso no entiende que, al interferir con el tratamiento prescrito por el médico, pone en riesgo la vida del paciente? Amelie, esforzándose por mantener la calma, respondió basándose en sus conocimientos y experiencia. Clark sufría de insomnio y ansiedad, que se agravaron después de la operación. Los medicamentos convencionales no le proporcionaban el alivio necesario. Como enfermera, intenté encontrar una forma de aliviar su sufrimiento. Las infusiones de hierbas que preparé eran un remedio suave y seguro, y le permitían descansar un poco. Su señoría, añadió su abogado con calma, un joven y talentoso abogado llamado Adam. Mi defendida actuó únicamente en interés del paciente. En realidad, ella intentaba mejorar su estado, y no se ha presentado ninguna prueba que indique intenciones egoístas, dijo Adam, concluyendo su intervención con habilidad. En la sala cayó un incómodo silencio. Mientras tanto, Adam desglosó cada acusación con maestría, refutándolas una por una y refiriéndose a documentos oficiales que confirmaban el tratamiento adecuado del esposo. También presentó testigos que confirmaron el sincero deseo de Amelie de ayudar. Afortunadamente, el juez, tras escuchar pacientemente a todas las partes, emitió un veredicto justo, absolviendo a Amelie. Amelie se sentía agotada, como exprimida hasta la última gota. Todo este tiempo había vivido con el miedo a la sentencia, temiendo perder su empleo, su reputación e incluso su libertad. Pero todo había quedado atrás. Al salir del tribunal, Amelie recibió felicitaciones de sus colegas y agradeció a Adam por su ayuda,
tratando de no pensar en el hecho de que su propio esposo no había encontrado tiempo para apoyarla en el juicio. Como siempre, los negocios, las negociaciones y los asuntos eran su prioridad, todo predecible. Después de aquello, Emily evitó conscientemente cualquier contacto con Wendy, quien ahora la consideraba su enemiga número uno. La joven enfermera no quiso agravar la situación e hizo como si no notara las miradas significativas de la iracunda empresaria. Su mente daba vueltas a lo vivido y a la injusticia que había enfrentado. En casa ya la esperaban su esposo y su suegra. Leon la recibió con una sonrisa, pero en sus ojos, Emily notó algo extraño, como una preocupación oculta. «Emily, ¿ya terminó todo? ¿Cómo te fue?», preguntó Arya con una preocupación apenas disimulada. «Estábamos tan preocupados por ti». «Todo bien, mamá», respondió Emily, tratando de ocultar su cansancio. «Me absolvieron». «¡Qué alivio!», exhaló su suegra con alivio. «Bueno, cuéntanos». Emily relató brevemente los puntos principales, intentando no entrar en detalles que pudieran preocupar a su suegra. «Estamos tan contentos de que todo haya terminado bien», dijo su esposo, tomándola de la mano. «Y tengo una sorpresa para ti». «¿Sorpresa?». Emily levantó la ceja sorprendida. «Sí», sonrió Leon. «Mamá y yo compramos una casa de campo. Mira, hasta colgué un manojo de llaves en el gancho, una para cada uno». «¿Una casa de campo?». Emily se quedó perpleja. «¿Qué casa?». «¿Dónde?». «En el campo», respondió León. «Es un lugar muy tranquilo y hermoso. Se puede vivir allí en verano. Hay un río, bosque, hongos, bayas». Emily sintió un escalofrío recorriéndole el cuerpo. «Pero, ¿por qué?». «Allí podrás descansar», explicó León. «Después de todo esto, necesitas paz. Además, hablé con el jefe de tu departamento. En resumen, como mínimo podrás volver al trabajo en un mes». «Sí, Emily, allí tienes aire fresco y tranquilidad. Podrás descansar de todo el ajetreo y la tensión. No es poca cosa ganar un caso así. Además, deberían haberte indemnizado por el daño moral que te causó esa ricachona», añadió Arya, apasionadamente. Escuchando el discurso entusiasta de su suegra, Emily empezó a dudar aún más. No entendía qué había detrás de esa repentina decisión sobre la casa de campo, pero algo en su interior le decía que no todo era tan simple. ¿Por qué sentía que algo extraño estaba ocurriendo? ¿Por qué Leo no había hablado con ella al respecto? ¿Y cuándo podríamos mudarnos?, preguntó Emily, tratando de mantener su creciente inquietud bajo control. «Este mismo sábado», respondió León. «Pero sería bueno que empieces a empacar algunas cosas ya». Emily asintió, pero una señal de alarma resonaba en su mente. Conocía a León lo suficiente para saber que su esposo le estaba ocultando algo. Él nunca tomaba decisiones de forma impulsiva, siempre lo planeaba todo. Y ahora, una casa en el campo, de pronto. ¿Una decisión improvisada? No era propio de él. Esa noche, cuando León se fue a una reunión con un inversor extranjero, Emily se armó de valor y decidió preguntarle directamente a su suegra. «Dígame, ¿por qué tengo que mudarme? León no me ha explicado nada con claridad». La suegra dudó un momento, luego dijo: «Vamos, querida. Ya te dijimos que necesitas descansar de todas esas preocupaciones». «¿Pero por qué ahora?», insistió Emily. «La verdad es que, después de todo esto, quedarse en la ciudad no es seguro para ti». «¿No es seguro?».
Emily frunció el ceño. ¿Alguien podría hacerme daño? Por ejemplo. Wendy, murmuró su suegra apenas audible. ¿Crees que te perdonará haberla superado en el juicio? El tribunal me absolvió, exclamó Emily, indignada. Esa empresaria no puede hacerme nada. Oh, es rica e influyente, no debes subestimarla, suspiró Aria. Por eso León quiere protegerte. Créeme, está muy preocupado. A Emily se le erizó la piel, pero comprendió que seguir haciendo preguntas sería inútil. Aria claramente le ocultaba algo, y, a juzgar por todo, la historia del juicio era solo la punta del iceberg. Tendré que ver esta casa de campo yo misma en algún momento, pensó Emily. Claro que León es muy eficiente, sabe actuar rápido cuando es necesario. Ya ha llamado incluso al encargado. ¿Pero por qué Bernard no le mencionó que la suspenderían por un mes? Tal vez planeaba decírselo cuando ella regresara al turno. Muy amable de su parte, sin duda, pensó sarcásticamente mientras se dirigía al dormitorio. Emily ya no tenía ganas de seguir hablando con su suegra. Y León tampoco ayudaba mucho, como de costumbre, se había ido a sus reuniones justo cuando ella más necesitaba su apoyo y atención. Últimamente lo hacía cada vez más seguido, aunque no pareciera haber razones para preocuparse. De todos modos, Emily nunca intentó controlarlo demasiado. Su relación se basaba en la comprensión mutua y la confianza. Además, ¿cuándo hubiera tenido tiempo para vigilar a León? Pasaba los días enteros en el trabajo. La mejor enfermera de quirófano del departamento, sonaba con orgullo. En la pared de su oficina colgaban certificados de reconocimiento, y su salario era bastante superior al de una clínica normal. Emily casi no durmió esa noche. Sus pensamientos giraban en su mente como hojas en un torbellino otoñal. ¿Qué esconde León? ¿Por qué decidió comprar esa casa de campo? Y además, esa inusual alegría de Aria brillaba como cobre recién pulido. Después de todo, la suegra siempre había tratado a Emily con frialdad. Y encima, Aria insinuaba a veces la falta de hijos y criticaba el deseo de Emily de adoptar a un niño del orfanato. La mañana la recibió con un aire fresco y una inquietud que no desaparecía. Aunque el juicio había quedado atrás, la amargura, como un remedio amargo, permanecía clavada en su alma como una espina afilada. El veredicto de absolución fue una victoria, sí, pero no trajo el alivio que ella esperaba. La mirada de la esposa de Clark Wright, dura y llena de odio, aún aparecía en su mente. La historia con las hierbas tampoco la dejaba en paz. Emily estaba segura de que aquello debía ayudar, ya que actuó con la mejor intención. Pero ¿quién podría haber previsto ese giro de los acontecimientos? A la mañana siguiente, su esposo se mostró sorprendentemente cariñoso y atento, pero en sus ojos Emily percibió una extraña indiferencia, la misma que notó ayer, cuando después del juicio él le comentó sobre la compra de una casa en un lugar remoto. Lejos del bullicio y de la vida de ciudad, añadió Aria soñadoramente, anticipando las noches de verano al aire libre. Pero Emily percibía una falsedad en su alegría. Esta euforia repentina parecía demasiado artificial y sospechosa. «Qué extraño es todo esto», susurró mientras preparaba té. León solo asintió. «¿Quieres que vayamos juntos el fin de semana?», propuso él sin levantar la vista del libro. «Tal vez», respondió Emily evasivamente, esforzándose por ocultar sus dudas. La inquietud crecía dentro de ella. Su sexto sentido le gritaba que algo estaba mal. En algún momento sintió el deseo de averiguar de qué se trataba, de resolver ese enigma extraño. Esa necesidad se volvió más fuerte que todos los demás sentimientos.
Después del desayuno, aprovechando que Arya se había ido a hacerse la manicura y su esposo estaba en la oficina, Emily se decidió. Tomó a escondidas las llaves del auto y el juego de llaves de la casa de campo, que León había dejado descuidadamente sobre la mesita. Antes de esto, le había sacado el exacto domicilio de la casa a su suegra, llamó un taxi y le pidió al conductor que no activara el taxímetro de inmediato. El camino de tierra serpenteaba entre colinas y conducía hacia lo profundo del bosque, donde reinaba un silencio roto solo por el canto de los pájaros. El bosque rodeaba la aldea por todos lados, denso y oscuro, como si intentara ocultarla del mundo exterior. La casa de madera, agrietada en algunos lugares y con el techo inclinado, parecía más una cabaña abandonada que un lugar acogedor para descansar. El jardín estaba cubierto de maleza, y las flores en los parterres se habían marchitado hacía tiempo. Está bastante descuidada, susurró Emily al bajar del coche. Dama, pague el viaje, que tengo otros encargos, bufó el taxista. Si quiere regresar de inmediato, le cobraré la mitad. Emily se sobresaltó. Pagó el servicio, pero decidió quedarse. Observó al taxi mientras se alejaba y luego comenzó a rodear la casa, inspeccionando todo con la atención de una investigadora experimentada. Las ventanas viejas y chirriantes, la puerta ladeada, los arbustos cubiertos de maleza entre los cuales apenas se distinguían unos senderos. Un viento de noviembre, inusualmente frío para la época, la calaba hasta los huesos. Involuntariamente, Emily se estremeció, como si anticipara algo malo. Entró en la casa, y el olor a polvo y humedad le golpeó la nariz. Aquí hay algo que no está bien, murmuró. Por dentro, todo estaba igual de abandonado y viejo que por fuera. En una de las habitaciones se encontró una caja antigua cubierta de polvo que contenía un montón de fotografías. Emily comenzó a examinarlas y, en varias, vio a León con otra mujer. Joven, de labios carnosos y una sonrisa resplandeciente, esta mujer aparecía junto a él, en una foto estaban en la playa, en otra en un restaurante, abrazados. En el reverso de una de las fotos alguien había escrito un nombre, Katniss. Katniss, susurró Emily. Las lágrimas le llenaron los ojos, y su cabeza comenzó a dar vueltas, presa del dolor y la rabia. Todo encajaba, la extraña compra, la distancia de León, la alegría artificial de Arya. De repente, escuchó voces. Una de ellas le pareció vagamente familiar. Es la voz de mi suegra. ¿Pero qué hace aquí? Me dijo que iba al salón para hacerse la manicura, pensó Emily, alarmada. Las voces venían de la dirección de un senador al fondo del jardín, bajo la sombra de unos árboles frutales. Emily se quedó inmóvil, escuchando. Habrá que quitarla del camino, dijo Arya. Antes de que León cambie de opinión, claro. Ya lo tengo todo preparado, respondió otra voz femenina, evidentemente de Katniss. Bastará con una llamada, y declararán a Emily incompetent. Maravilloso. Se alegró Arya y de inmediato continuó desarrollando su idea. Necesitamos convencer a todos de que no está en sus cabales, oyó Emily, escondiéndose tras la cortina de la ventana entreabierta. Entonces, León no perderá ni un centavo en caso de divorcio, y esta casa pasará completamente a ti, mientras que todos los bienes quedarán con él. Sí, eso es lo que necesitamos, exclamó Katniss. Parece que lo hemos planeado todo, pero, ¿y si esa tonta se da cuenta de algo? No se dará cuenta, respondió Arya con seguridad. Es demasiado confiada y naive. Pero ella es trabajadora de la salud, susurró Katniss. ¿Y si logra demostrar algo? No podrá demostrar nada.
En su frente dice perdedora. Respondió Aria con una risa sofocada. Yo encontraré la manera. Sobornaremos a los testigos, le diremos a todos que cayó en depresión por estos litigios. No por nada Leon lo ha descrito tan hábilmente. Amelie contuvo la respiración. Su corazón latía desbocado. Pero Katniss continuó. ¿Y si ella entiende que nosotros hemos orquestado todo esto? Seguía insistiendo. Aria hizo una pausa, su voz sonó suave, pero fría. Amelie simplemente no podrá contarle a nadie nada. Después de todo, ¿quién creería a la tonta con un trastorno nervioso? Y la señora Wright, si es necesario, intervendrá y dirá que Amelie supuestamente quiso envenenar a su esposo con hierbas. Así que no te atormentes con pensamientos negativos. Ella está condenada y no recibirá un solo centavo del divorcio. Solo necesitamos encontrar a las personas adecuadas y listo. Amelie será enviada al hospital, pero ya como paciente, no como enfermera, respondió Aria. Amelie se tensionó, sintiendo como sus manos y pies comenzaban a entumecerse. ¿Acaso quieren deshacerse de ella? ¿Hacerla pasar por loca para que Leon no pierda parte de sus bienes en el divorcio? Así que eso es lo que están planeando. Amelie se alejó lentamente de la ventana, sin apartar la vista de la pérgola. Por dentro, todo burbujeaba de ira y dolor. ¿Cómo pudieron? ¿Cómo pudieron caer tan bajo? Leon, a quien amaba con todo su corazón. Aria, que le parecía una mujer bastante sensata. Y esa Katniss, una depredadora dispuesta a destruir sus vidas por su propio beneficio. Las manos de Amelie temblaban y las lágrimas rodaban por sus mejillas. No sabía qué hacer a continuación, pero sabía con certeza, no se rendiría. Defendería su buen nombre y no les permitiría quebrantarla. Y entonces todos esos conspiradores lamentarán haber tocado a la desvalida enfermera, capaz de mostrar los dientes. Afortunadamente, su suegra y Katniss no entraron en la casa y se limitaron a charlar en el jardín. Pronto se escuchó el ruido de un automóvil acercándose. Amelie se acercó a la ventana. Y en su lugar siguen los mismos, susurró, al ver a su esposo sentado al volante a través de la rendija de la cortina. Ahora todo había tomado forma definitiva. En algún momento, Amelie de repente sintió un fuerte deseo de salir al porche y expresar a ese trío todo lo que pensaba de ellos. Pero luego desechó esa idea, decidiendo interpretar el papel de la ingenua hasta el final. Que Leon y su amante pensaran que Amelie se iría al pueblo, supuestamente para sanar sus heridas emocionales. Pero en realidad, Amelie se prepararía para la batalla por sus bienes, ya que al menos la mitad de la casa en la que vivían había sido pagada con su salario. Amelie observó el automóvil de Leon alejarse y luego comenzó a pensar en qué decirle a su esposo sobre su partida autónoma a la cabaña. ¿Qué le tendrían reservado? ¿Planeaban hacerla pasar por loca? ¿Acaso querían disfrazarla de espantapájaros? Pensó Amelie irónicamente. El sol, que estaba en su punto más alto, bañaba la cabaña con una luz dorada. Emily, como si despertara de un mal sueño, miró el paisaje inusual para ella y sonrió. El silencio del campo, interrumpido solo por el canto de los pájaros, le parecía extraño y, al mismo tiempo, tranquilizador. Las recientes conmociones y el descubrimiento del secreto quedaron en un segundo plano, dando paso a una nueva y desconocida sensación de calma y el deseo de descansar de la bulliciosa ciudad. Decidiendo quedarse, Amelie de repente se imaginó cómo pasaría los días en este lugar tranquilo y acogedor. Aquí podría disfrutar de los atardeceres y respirar aire fresco. Y si esta era su oportunidad de comenzar una nueva vida,
una en la que ya no hubiera mentiras ni traiciones. Una vida en la que finalmente pudiera respirar hondo, desechando las malditas fotos en el cubo de basura. Emily respiró profundamente. Realmente necesitaba una pausa, un tiempo para reflexionar sobre lo sucedido y entender cómo salir de esta complicada situación. La cabaña, llena de secretos y misterios, se convirtió en su refugio. El tiempo pasó volando, especialmente teniendo en cuenta que Emily no estaba sentada sin hacer nada y comenzó a limpiar. Y ya que la habían enviado al exilio, que fuera agradable y no como pasar la noche en un establo. En algún momento, el teléfono sonó en su bolsillo. Era su esposo. ¿Dónde te has metido? Mamá está preocupada. ¿Cómo estás? Ya se acercaba la tarde. Sí, decidí inspeccionar la cabaña yo misma. Creo que me quedaré aquí a respirar aire fresco, respondió Emily. Ah, bueno, está bien, por la voz de su esposo parecía que se había tranquilizado un poco. Si necesitas algo, llama. Entonces me voy. Bien, respondió Emily y colgó el teléfono. Para ella, ya había decidido que no le pondría un plazo para quedarse allí. Que Leon pensara que simplemente estaba pasando tiempo en la naturaleza. Al día siguiente, Emily fue a comprar víveres. La tiendita del pueblo era pequeña y acogedora. Detrás del mostrador había una mujer robusta con ojos amables que resultó ser una experta en los chismes locales. Hola. Saludó educadamente a Emily. Estoy viviendo en la cabaña, ¿podría decirme dónde puedo comprar huevos frescos y leche? Buenas tardes, respondió la vendedora, mirándola con interés. Soy Mia. No te preocupes, tú llegaste de la ciudad, eres nueva. Sí, tienes razón, sonrió Emily. Me llamo Emily. Bueno, Emily, bienvenida a nuestro pueblo, dijo Mia, y en sus ojos brilló un vivo interés. Para huevos y leche, ve a la granja de Isen, es un buen hombre, muy amable. Y para todo lo demás, quédate aquí, te contaré todas las últimas noticias. Emily agradeció a Mia y salió de la tienda. En la granja, un niño sonriente de unos 10 años con pecas adorables en la cara la recibió. Era Donald, el hijo del propietario. Después de escucharla, salió corriendo hacia la casa en busca de su padre. Hola, comenzó Emily al ver a un robusto granjero con una camisa de cuadros y pantalones de trabajo. Mia me recomendó que viniera a usted por leche y huevos. Hola, sonrió el hombre. Soy Isen, un placer conocerte. Claro que te ayudaré, la leche es fresca, los huevos son de calidad, las gallinas ponen solas. Muchas gracias, respondió Emily. Con gusto compraré algo de usted. No hay de qué, dijo Isen. Si necesitas algo, no dudes en decirlo, siempre estoy dispuesto a ayudar. Después de recoger todo lo que necesitaba y colocarlo en una cesta trenzada, se despidió una vez más con gratitud y se dirigió a la cabaña. Al día siguiente, decidió visitar al presidente del pueblo para averiguar quién representa la autoridad en la aldea y cuáles son las costumbres locales. La oficina estaba en un pequeño y viejo edificio de madera que, según le pareció, casi se estaba desmoronando. Dentro, tratando de ser cortés, dijo: Hola, soy Emily, su nueva residente. Solo quería presentarme y saber cómo funcionan las cosas aquí. Hola, murmuró el hombre en voz baja. Soy Harry, el presidente. Has encontrado el lugar correcto. Las reglas son simples: paga la electricidad, no causes problemas y vive en paz. Gracias, sonrió Emily mientras anotaba algunos puntos. Diga, ¿hay algún trabajo disponible?
Soy enfermera. ¿Enfermera, dices? Eso está a un par de casas de aquí, el puesto de salud, señaló Harry con la mano. Leslie siempre está allí con sus libros y pastillas, ya está mayor. No quiere descansar en su jubilación porque no hay quien la reemplace. Emily agradeció al presidente y se dirigió al puesto de salud. Desde afuera se veía más grande, con un pequeño letrero escrito a mano. Dentro, en una pequeña habitación, había una anciana con gafas de montura de cuerno en la nariz y una pequeña joroba. Encantada de conocerte, Emily, dijo ella. Ya me han hablado de ti. Mia se ha esforzado. Espero que te guste estar con nosotros. Igualmente, un placer conocerte, respondió Emily. He oído que eres enfermera. Eso es bueno, realmente necesitaré ayuda. Te invito a que vengas, juntas moveremos montañas. Pero primero, mírate a ti misma, ven. Y además, en el pueblo hay riesgos, hay que verificar la inmunidad, o incluso podría ser necesario poner la vacuna contra las garrapatas. Aquí tienes una lista, dijo Leslie mientras anotaba en un papelito algunos nombres de vacunas. En general, si hay algo que no esté bien, ven y no temas lo nuevo. Aquí todo es tranquilo. Emily agradeció una vez más a la amable mujer y finalmente se dirigió a casa. Más tarde, Leon llegó, trayendo las cosas necesarias y una pequeña bolsa de víveres. Te has demorado en tus vacaciones, le dijo entrecerrando los ojos, pero en su mirada no había ni un atisbo de remordimiento o preocupación. Todo está bien, respondió Emily, sonriendo dulcemente. Me gustó tanto la naturaleza que ni siquiera quiero irme. ¿Entonces no quieres irte? Quédate, yo vendré más cerca del fin de semana, se encogió de hombros su esposo. Gracias, sonrió Emily. No, no, ¿qué dices? Cualquier capricho por su dinero, intentó bromear Leon, pero su sonrisa parecía un poco forzada. Está bien, dijo mientras se dirigía a su coche. Llama si necesitas algo. Bien, respondió Emily, despidiéndose con la mirada. Por supuesto, entendía que el juego apenas comenzaba, ya que su esposo no sabía nada de la conversación que había escuchado y pensaba que realmente solo había decidido descansar. Pero Emily no perdió tiempo y comenzó a recolectar información. Era necesario saber más sobre Katniss y los planes de su marido y su suegra. Emily comprendía perfectamente, no podía quedarse de brazos cruzados esperando que esta intriga destruyera su vida por completo. Y justo en el momento en que estaba sentada en el porche reflexionando sobre su estrategia futura, el ya conocido Donald corrió hacia ella. Tía Emily, dijo él, jadeando. Leslie te llama urgentemente. Papá. Papá se cayó del tractor y se cortó la pierna con el arado, explicó Donald, aún sin aliento. El corazón de Emily se contrajo. Inmediatamente recordó a la anciana enfermera en el campo. ¿Dónde está? Preguntó Emily, señalando con la mano hacia las colinas que se extendían más allá de las tierras agrícolas. ¿Tardará mucho en llegar? Leslie dijo que tú. ¿Qué puedes hacer? Sus manos ya no le responden por la artritis, continuó el niño. La intuición le decía que la situación era seria. Habiendo trabajado como enfermera de quirófano en una clínica privada, había visto muchas lesiones a lo largo de los años. Entonces vamos rápido, dijo Emily mientras se dirigía hacia la puerta. El niño corría por delante, y ella, caminando rápidamente, ya imaginaba toda la escena en su mente. Sabía que en el campo, la gente a menudo usa la maquinaria sin seguir las normas básicas de seguridad.
Era posible que Isen hubiera sufrido una herida grave. El consultorio médico recibió a Emily con el olor de medicamentos y desinfectantes mezclados con el aroma de algunas hierbas. La sala de procedimientos era pequeña, con paredes blancas en las que colgaban carteles amarillentos por el tiempo sobre un estilo de vida saludable. En la única mesa había un mueble con herramientas, un esterilizador medio lleno de agua y un pequeño botiquín. En la esquina estaba Leslie, cuyo rostro, antes amable, ahora mostraba tensión. «El tiempo pasa», dijo. «Y Isen está perdiendo sangre. Le he hecho un vendaje, pero es solo una medida temporal. La ambulancia no puede llegar al pueblo debido al puente colapsado. Están dando un rodeo, y eso es un desvío de varias millas. ¿Tú sabes cómo está la situación?» «¿Dónde está?», preguntó Emily, poniéndose los guantes médicos. En sus ojos apareció ese brillo especial, el modo profesional. «En la camilla de la habitación contigua», dijo Leslie, dándole paso. Emily se acercó al paciente. Su rostro estaba pálido y sus labios se habían puesto azules. Isen claramente estaba en un estado de inconsciencia y murmuraba algo ininteligible. En su pierna, un poco por encima de la rodilla, había una profunda herida de donde brotaba sangre. «Necesitamos detener la hemorragia», dijo Emily, tocando la herida. Sintió un fuerte pulso en la arteria. «Leslie, dame gasas, peróxido de hidrógeno y una jeringa». La enfermera rápidamente encontró los instrumentos necesarios en el botiquín y no interrumpió a Emily, comprendiendo que en ese momento cada movimiento y palabra podría ser superfluo. «Necesitamos agua fría», dijo Emily, examinando la herida. «Y al menos un pequeño vendaje estéril». «Tengo eso», dijo Leslie y rápidamente trajo un pequeño paquete de gasas. «Bien. Leslie, necesitarás ayudarme. Necesito inmovilizar la pierna para poder suturar la herida». «¿Qué debo hacer?». «Disculpa que pregunte, Milla, pero la cirugía no es mi especialidad», preguntó la enfermera, con las manos un poco temblorosas. «Toma esta tabla, colócala debajo de la pierna de Isen y presiona firmemente, pero con cuidado, contra la camilla», dijo Emily. Leslie, reuniendo toda su voluntad, siguió las instrucciones. «Ahora, dame las tijeras», dijo Emily. Continuando con el tratamiento de la herida, Emily tomó el peróxido de hidrógeno que le ofreció el paramédico. «Bien, hay que quitar los trozos de tela y la suciedad de la herida», dijo, mientras cortaba con cuidado los astillos de madera que estaban atascados en la carne. «Es muy importante para evitar infecciones». «Ten cuidado, Emily», susurró Leslie con nerviosismo. «No te preocupes, sé lo que hago», respondió Emily sin apartar la vista de la herida. Eliminó todos los fragmentos visibles, lavó la herida y comenzó a suturar. «Leslie, dame las pinzas», pidió Emily, tomando en sus manos una aguja estéril con hilo. «Y un poco de alcohol, necesito desinfectar los bordes de la herida». Sus manos no temblaban y sus ojos estaban concentrados en el trabajo. Emily resultó ser una verdadera profesional, por lo que Leslie le estaba infinitamente agradecida. «Bien, ahora necesito un vendaje de algodón», dijo Emily al terminar de suturar. La asistente anciana le pasó todo lo necesario. Emily desinfectó cuidadosamente la herida y aplicó un vendaje estéril. «Ahí lo tienes, Isen debe descansar y tomar antibióticos», dijo Emily, inspeccionando meticulosamente el resultado final de su trabajo. «Espero que todo salga bien». «Gracias, Emily», Leslie la miró con gratitud. «Realmente lo salvaste». «Bueno, es mi trabajo», respondió modestamente Emily.
Solo hice lo que sé hacer. Sentía que realmente había hecho todo lo que podía, al límite de sus capacidades, ya que en la clínica solo había asistido. Amelie salió al exterior para encontrarse con los médicos, les explicó brevemente la situación y entregó a Isen bajo su supervisión. En tales condiciones, dijo ella. Sí, respondió modestamente. Tuve que hacerlo, no había otra opción. Eres una verdadera profesional, comentó admirado el doctor, mirándola con respeto. Gracias, sonrió Amelie. Se sentía no solo como una buena enfermera, sino también como una persona que comenzaba a ganarse la confianza de los lugareños. Sentía que finalmente había encontrado su lugar en esta lejanía, de la que al principio había experimentado tantos momentos desagradables. Al ver a Donald, que se veía confundido y estaba de pie a un lado, Amelie se acercó a él. Ven a mí, dijo. Tu papá estará en el hospital por un tiempo. Podrás descansar y comer conmigo. El chico, que normalmente era tan ruidoso y enérgico, estaba pensativo hoy. Amelie entendía perfectamente lo difícil que era para él en ese momento. Entiendo todo, es difícil ver esto, dijo suavemente. Pero papá se recuperará pronto y podrás estar con él otra vez. Y mientras tanto, vivirás conmigo. El rostro de Donald se iluminó. ¿De verdad? Por supuesto, asintió Amelie. Estaré encantada de tenerte de compañía. Por un momento, Donald se acercó a ella y la abrazó por el cuello. Amelie acarició al niño suavemente por el cabello, sintiendo como el calor se esparcía por su mano. Entendió que en ese pequeño ser, que necesitaba cuidados, había encontrado lo único que ella misma necesitaba en ese momento, un propósito, un sentido y alguien que la distrajera de los dolorosos pensamientos sobre León. ¿Y si me cuentas qué te gusta hacer?, sugirió Amelie cuando Donald terminó de comer y se calmó un poco. ¿Qué juegos te gustan? Me gusta ayudar a papá en la granja, respondió el chico con orgullo, enderezando los hombros. Y también sé manejar un pequeño tractor y segar heno. Papá dice que seré un verdadero granjero. Vaya, excelente elección. Sonrió Amelie. Y además, continuó Donald, mirando soñadoramente por la ventana, me gusta mirar las nubes. Son tan diferentes, como algodón, barquitos o animalitos esponjosos. Y a veces siento que me susurran algo. Emily sonrió. ¡Qué bonito! A mí también me gustaba mirar las nubes de niña y pensar en lo que parecían. ¿Y tú, cuando eras pequeña, tía Amelie, qué hacías?, preguntó cuidadosamente Donald, acercándose un poco más. Amelie suspiró con tristeza, recordando su infancia, ligera y despreocupada. Bueno, yo vivía en un pequeño pueblo y cada verano iba a visitar a la abuela Charlie, pasaba las vacaciones allí. Mi abuela era una mujer extraordinaria, conocía todas las hierbas, sus propiedades y poderes curativos. Me enseñó a distinguirlas y me contaba historias sobre cada una. ¿Historias?, se interesó Donald. Sí, por ejemplo, la margarita es la flor de la diosa del sol, que otorga luz y alegría, y las acianos son los guardianes del secreto del cielo y del camino a casa. ¿Y tú creías en eso?, preguntó Donald, abriendo los ojos de par en par. Yo todavía creo, respondió Amelie. La abuela Charlie decía que en cada brizna de hierba, en cada flor, vive la magia. Recuerdo cómo recogíamos hierbas, las secábamos y hacíamos maravillosas infusiones. ¿Y para qué?, se sorprendió el chico. Para ayudar a la gente, dijo Amelie. La abuela Charlie era médica, y yo siempre soñé con ser como ella,
ayudar a las personas, curarlas, aliviar su sufrimiento. Y te convertiste en enfermera. Adivinó Donald. Sí, mi sueño se hizo realidad. Trabajo en una clínica y ayudo a los médicos a realizar operaciones. Eso es increíble, dijo Donald con admiración. Eres como una superheroína. No, no, no hay que exagerar, sonrió modestamente Emily. Simplemente hago mi trabajo. Y estoy muy feliz de poder ayudar a alguien. Donald inmediatamente objetó. No, yo solo soy enfermera. Pero un médico tiene una profesión muy responsable. Si estudias duro, lo conseguirás. Inspirado por Emily, Donald se sumergió de nuevo en el estudio, haciendo un montón de preguntas sobre cualquier cosa. Emily respondió pacientemente, disfrutando de la conversación con el chico. Sentía un cariño sincero por él, como si fuera su propio hijo. Además, Emily entendía que Donald era casi el único que podía convertirse en un verdadero amigo, alguien que no la juzgaría y la apoyaría en cualquier situación. Estoy segura de que tu papá se sentiría orgulloso de ti, dijo Emily sonriendo, dándose cuenta de que, a pesar de la seriedad de la situación, Donald intuía que ella era como su ángel guardián. De repente, el timbre del teléfono interrumpió su tranquila conversación. Emily, sobresaltada, se apresuró a contestar. «Hola. Emily. ¿Eres tú?» La voz sonaba fría y profesional. «Disculpa la falta de tacto, soy Clark Wright. Espero que me recuerdes, soy un expaciente». «Clark, hola», respondió ella, un poco cautelosa. ¿Pasó algo? Clark dudó, como si estuviera decidiendo si debía contar toda la verdad de una vez o mejor desglosarla en partes. La cuestión es, Emily, que la situación se ha complicado un poco. Tu vida familiar, parece que pronto será objeto de un intenso escrutinio por parte de la justicia. Emily sintió como la sangre se le helaba en las venas. ¿Qué quiere decir?, preguntó, su voz temblando. Wendy. Bueno, ya sabes. Mi esposa, junto con tu esposo León, están recolectando activamente declaraciones en tu contra. Clark hizo una pausa, dándole a Emily tiempo para asimilar lo que había dicho. Afirman que sufres de un trastorno mental y supuestamente algunos empleados de tu clínica lo confirman. El corazón de Emily se contrajo de dolor. Sabía que había causado esa difamación y lo difícil que sería luchar contra tales acusaciones falsas. ¿Qué empleados? ¿Y cómo pudieron llegar a esto?, logró decir, sintiendo cómo las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Desafortunadamente, no se detendrán ante nada para lograr su objetivo. Parece que León teme perder parte de la propiedad en el divorcio. Es simple, primero desacreditarte como una persona inestable y luego despojarte de todo en el divorcio. Aún no sé los nombres exactos de los traidores en las paredes de la clínica, pero, al parecer, no son muchos, respondió Clark con calma. Y probablemente temen a Wendy o simplemente han cedido a su presión. No, no puedo creerlo, exclamó Emily, sintiendo como todo dentro de ella se encogía de miedo. Quiero decirte que sé qué ayuda me brindaste después de la operación y te estoy sinceramente agradecido por eso. Perdona que fuera tan débil y no pudiera protegerte en la corte, pero voy a corregirlo, lo prometo. ¿Qué puedo hacer? Emily se sentía impotente, como una pequeña niña arrojada al río sin un salvavidas. Estoy dispuesto a ser tu defensor, dijo Clark de repente. Si el caso llega a juicio, contaré todo lo que sé sobre ti. Eres una persona honesta, trabajadora,
una verdadera profesional. No permitiré que te difamen. ¿Pero por qué arriesgarse así? Emily estaba sorprendida por su determinación. Tu bondad, Emily, merece respeto. Y cuando alguien intenta menospreciarla, no puedo quedarme al margen. Clark hablaba con calidez, como si fueran viejos amigos. Me ayudaste cuando nadie más podía. Emily se quedó inmóvil, profundamente conmovida por sus palabras. Su corazón se llenó de esperanza. Tal vez, en esta difícil situación, había alguien dispuesto a apoyarla y protegerla. No estaba sola. Nunca lo olvidaré. Gracias, respondió, conmovida por sus palabras. No sé qué haría sin ti. No es necesario que me agradezcas, simplemente hago lo que considero correcto. Pero ten cuidado, tu situación es complicada. Después de despedirse, Emily colgó el teléfono, sintiéndose abrumada por la traición. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que había personas dispuestas a apoyarla y protegerla. Donald, al ver que ella se había puesto repentinamente pálida, preguntó: «Emily, ¿te sientes mal?» «No, estoy bien», trató de sonreír, aunque su corazón se comprimía de ansiedad y preocupaciones. «Solo estoy un poco cansada. Mejor vamos a almorzar». «Vamos». «Eso es genial», respondió Emily y, abrazando al chico por los hombros, lo besó en la frente. «Vamos. ¿Me contarás cómo fue tu viaje esta mañana al hospital a ver a papá?» El almuerzo transcurrió en calma. Emily intentaba no mostrar a Donald su preocupación, manteniendo la conversación sobre su vida en el pueblo, sobre su padre y sus juegos favoritos. Le hizo muchas preguntas, tratando de distraerse de sus verdaderos pensamientos. Desafortunadamente, después de la llamada de Clark, cada día se sentía como si fueran empujones en un reloj de arena, acercándola a la hora en que debía volver al tribunal. Divorcio, una palabra que hasta hace poco le parecía algo abstracto y ajeno, pero que ahora amenazaba con destruir todo lo que le importaba, y el culpable de esa destrucción era su propio esposo. Él comenzaba a notarla desde la ventana, como si las aves se rieran, mientras que en el alma de Emily reinaba un vacío helado. Leon ya se había atrevido lo suficiente y había dejado de ocultar sus sentimientos por Katniss. Sus llamadas, llenas de desprecio frío y burlas, se habían convertido en parte de su tortura diaria. «Emily, no tienes que ponerte así. Nuestra relación ha llegado a su fin. Y tú ya no eres la que eras antes. No tienes lugar en mi vida. Katniss es mucho mejor, lo he entendido». Cada vez que escuchaba esas palabras, quería hundirse en la tierra, pero Emily se contenía, intentando no mostrarle a su esposo cuánto la herían sus palabras. No quería darle el gusto de ver cómo se regocijaba con su corazón roto. «No voy a quedarme callada y aguantar tus insultos», respondió Emily con dificultad, conteniendo las lágrimas. «Y no me importa lo que sientas por esa Katniss. Yo me encargaré de todo. Y tú te arrepentirás». «Oh, vamos, qué mujer fatal». Se rió Leon al teléfono. «¿Te encargarás? Veremos. Por cierto, pronto te quedarás sin un centavo y sin un lugar en mi casa. He solicitado el divorcio, y créeme, los abogados ya están preparando los papeles para demostrar tu inestabilidad mental. Pronto entenderás que la vida sin mí es soledad». Emily apretó los puños, conteniendo el deseo de romper el teléfono contra la pared. La resentimiento la quemaba por dentro, pero sabía que no podía dejarse llevar por las emociones, ya que ahora tenía que ser fuerte para ordenar sus pensamientos y prepararse para la batalla que se avecinaba en el tribunal. Emily comenzó a prepararse para el proceso,
estudiaba leyes, recopilaba pruebas, se comunicaba con el abogado que Clark Wright había contratado. Se esforzaba por estar lista para cualquier pregunta que pudieran hacerle. Cada día estaba lleno de tensión y ansiedad. Finalmente, Eason fue dado de alta del hospital. Aún usaba muletas, pero ya podía moverse por sí mismo. Al ver al granjero demacrado, Emily notó de inmediato que se había vuelto más serio y en sus ojos se leía una fría determinación. «Emily, he oído que estás en peligro», dijo Eason cuando ella fue a visitarlo para tomar el té. «Ese sinvergüenza, tu esposo, quiere despojarte de todo. No podemos permitir que eso ocurra. Sé que eres una buena persona y yo te ayudaré. Puedes contar conmigo». «Gracias, Eason», dijo Emily, y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Eres muy amable». «No hay de qué», respondió él. «Tú me salvaste, te debo, creo, mi vida. Y a Donald también. Averiguaré con Clark que este grupo es una pandilla. En fin, se están comportando de manera deshonesta. Pero Clark es un verdadero hombre, quiere ayudarte. Así que creo que juntos lo lograremos». Después de las palabras del granjero, Emily sintió que su corazón se aligeraba un poco en este difícil momento. Recibió noticias de su abogado de que el juicio estaba programado para la próxima semana. El tiempo volaba sin que ella se diera cuenta, cada día traía nuevas preocupaciones, pero Emily se esforzaba por ahuyentarlas. Durante este tiempo, Donald se había apegado tanto a ella que se consideraban como una familia. «Emily», dijo él, «estoy preparando los documentos para el juicio. Eres amable y la mejor enfermera del mundo. Nunca olvidaré que salvaste a mi papá». Emily abrazó al niño. Sus palabras, llenas de la ingenuidad y fe de un niño, se convirtieron en un rayo de luz en un túnel oscuro. «Gracias, Donald, me ayudas mucho». El día del juicio, Emily se despertó temprano, sintiéndose inquieta. En la sala reinaba un tenso silencio. Los abogados, el juez, Katniss, Arya, Wendy, empleados de su clínica, Eason y Clark, todos estaban presentes. Wendy, vestida de negro, miró a Emily con una sonrisa despectiva. «Aquí está, la culpable de la desgracia de mi esposo», siseó la empresaria, dirigiéndose al juez, pero sin bajar la voz. Emily le respondió con una mirada tranquila. Sabía que no tenía nada de qué avergonzarse, pues ya había ganado el primer juicio. «Aviso a todos de inmediato, el juicio será objetivo», dijo el juez. «Testigos, por favor, prepárense para declarar». Así sucedió que Clark fue el primero. «Su señoría, conozco a Emily desde hace poco», comenzó su discurso el empresario, «pero puedo afirmar con total responsabilidad que es una excelente especialista. Creo que todas las acusaciones en su contra no tienen fundamento. A mi parecer, esto es solo un intento de su esposo por apoderarse de todos sus bienes». Luego, los empleados de la clínica dieron sus testimonios, que, para gran asombro, solo confirmaron las palabras de su esposo, Clark. Eason también mencionó que Emily le había salvado la vida. Cuando llegó el turno de Emily para responder a las preguntas, habló sobre su trabajo, sobre cómo realmente quería ayudar a Clark y también sobre Leon, que de repente se había vuelto frío e indiferente. Emily mencionó la casa de verano y las extrañas conversaciones y planes de su suegra. El juicio duró varias horas. Emily respondía a las preguntas, y su verdad, honestidad y bondad atravesaban todas las mentiras y tramas que Leon y Arya tejían a su alrededor. Finalmente, después de una larga deliberación, el juez anunció su decisión. El tribunal declara disuelto su matrimonio.
todos los bienes se dividirán por la mitad. Sin embargo, la demanda de la ciudadana Rat sobre su incapacidad se desestima. Leon se dirigió al esposo de Amelie: usted está obligado a pagarle una compensación por daño moral. El tribunal toma en cuenta la complicada naturaleza de su relación. Debido a las amenazas y ofensas, Leon debe compensar a Amelie por su sufrimiento. Además, se le prohíbe cualquier contacto con su exesposa, incluyendo llamadas y mensajes, durante los próximos 5 años. Emily se quedó momentáneamente atónita de alegría. Había ganado, había probado su inocencia y defendido su buen nombre. Al salir del tribunal, vio a Eisen y Clark, quienes la recibían con sonrisas en la entrada. «Felicidades, Amelie», dijo Eisen. «Eres increíble, realmente una heroína». «Amelie», añadió Clark, «eres una mujer fuerte y valiente. Yo solo te ayudé un poco y convencí a los empleados de la clínica para que no participaran en esta estafa». Amelie sintió que las lágrimas caían por sus mejillas y abrazó a Eisen y Clark, dándose cuenta de que de ahora en adelante no estaba sola. Tenía amigos dispuestos a apoyarla en cualquier momento. Después del juicio, pasó unos meses en el pueblo. Ese tiempo se convirtió en un oasis de tranquilidad, donde encontró la paz y olvidó las heridas que le habían infligido. «Amelie, no tienes idea de cuánto te agradezco», dijo Eisen, sentado en su porche y mirando el atardecer. «Donald parece realmente feliz por primera vez en mucho tiempo. No deja de hablar de ti». «Sí, es muy lindo», sonrió Amelie. Eisen la miró con ternura y añadió suavemente: «Amelie, eres tan buena, tan inteligente. Yo también no puedo estar sin ti y me gustaría que fueras mi esposa y la madre de Donald». Emily se estremeció, no esperaba tal confesión. Y su corazón, que había estado cerrado a los sentimientos durante tanto tiempo, de repente se despertó y comenzó a latir más rápido. «No sé ni qué decir». «Te amo», susurró Eisen mientras tomaba su mano con sus grandes y callosas palmas. «Veo cómo cuidas de tu hijo, y siento que también tengo algo especial por él, algo cálido, familiar y tan esperado». «Estoy de acuerdo». Su boda fue una bulliciosa celebración en el pueblo. Todos los habitantes de la aldea asistieron sin excepción e incluso llegaron invitados de la ciudad. Clark comenzó a visitarlos con más frecuencia y se hizo amigo de Eisen, con quien empezó a llevar a cabo audaces proyectos para el desarrollo de la región. Así, los socios renovaron la escuela donde ahora estudiaba Donald y construyeron un puente que facilitó el acceso al pueblo más cercano. Esto definitivamente devolvió la vida a la remota aldea. Pero lo más sorprendente fue que los empresarios instalaron modernos paneles solares que abastecieron a toda la zona de electricidad. «Eisen, parece que estamos haciendo del mundo un lugar mejor», dijo Clark una tarde mientras observaba el atardecer sobre la transformada escuela. «Y todo esto es gracias a Amelie. Su buen corazón parece inspirarnos a realizar hazañas». Por otro lado, Leon, que había perdido a Amelie, se sumergía cada vez más en un abismo de desesperación. Sus sentimientos por Katniss se habían enfriado en 6 meses. La amante no resultó ser como él la había imaginado, y el divorcio no trajo nada bueno. Al perder el sentido de su vida, se autodestruyó. Con el tiempo, Amelie e Eisen no solo encontraron la felicidad familiar. Él la abrazó y, acercándola a sí mismo, acarició su notablemente abultado abdomen.